Pues vale, pues Óscar Matute García de Jalón, esos son mi nombre y mis dos apellidos. Y no dejo de ser un tipo bastante normal. O sea, si hay algo que me definiría, pues sería ser un tipo de barrio. O sea, me siento muy unido a los espacios en los que he vivido y a los lugares que he caminado y a la gente que he conocido en ese camino. Y para mí la referencia, y ahí como en su día dijeron los chicos del maíz, lo del barrionalismo, que no sé si existe como matriz social, pues sería una buena definición. Sí, me siento muy de barrio. Antes vivía en un barrio de Bilbao, ahora vivo aquí, pero siempre muy pegado al barrio, a sus gentes y un poco a la vida de barrio. Yo creo que sobre todo te marca la época o el tiempo que te toca vivir y el lugar desde el que lo vives. Mi familia era una familia de clase obrera. O sea, mi padre era un currela del metal en Fabrelec, Westinghouse, Edesa. Creo que esa fue un poco la mutación de las marcas, pero digamos que ese fue su lugar siempre. Fabricaba construyendo electrodomésticos o haciendo electrodomésticos, en este caso neveras creo que era. Y mi ama era una ama de casa que durante unos buenos años de su vida pues también se dedicó a hacer limpieza de hogares, de casas, para complementar el sueldo de mi aita. Probablemente eso te marca bastante, al final es un hijo de la clase obrera de la manera más evidente. Y tampoco mis aitas eran unos militantes políticos ni sindicales. O sea, no, pues eran gente de izquierdas, con una sensibilidad de izquierdas, así se definían ellos y se sienten ellos, pero no era mi casa un ágora de debate continuo ni nada por el estilo. Pero bueno, como vives donde vives, y yo vivo en un barrio, en ese momento en un barrio de Bilbao, Zurbaran, encima de Uribarri, que es donde he vivido 30 años hasta que me vine a vivir aquí a Gurutzeta, y vivo en un tiempo concreto que es toda la reconversión industrial, como le castiga a mi aita y a otra gente y a los aitas de mis amigos y de mis amigas en el barrio, pues tú tomas conciencia de lo que te parece bien y lo que te parece mal, seguramente al inicio de manera muy primaria, con buenos, malos, rojo, blanco, negro y demás, y luego pues vas adquiriendo matices y bueno, pues otra vez por el tiempo que te toca vivir, pues digamos que mi primera toma de conciencia más activa, pues aparte de haber estado en las manis de defensa del empleo de mi aita y este tipo de cosas, pero bueno, y acompañando, pues a mí me toca con la insumisión, porque es que hay un día en el que te llega una carta que te dice que tienes que ir al ejército a pedir prórrogas, y entonces pues ahí ya tienes una cierta conciencia política, decides que no va contigo la historia esa del ejército español, y a partir de ahí, pues claro, pues no sé si tocas puertas o qué, pero buscas gente que esté en la misma situación que tú para dejarte asesorar y para saber qué es lo que tienes que hacer, porque ya empiezas a entender un poco la traslación del yo individual al yo colectivo, o del pensamiento individual al pensamiento colectivo, y de la insumisión, pues nuevamente, llevado a lo colectivo, te das cuenta de que no es solo el ejército lo que te molesta de esta sociedad, sino que eso es parte de un engranaje que te disgusta o que te gustaría cambiar o transformar, y ahí saltas a la política y sigues conociendo gente y sigues participando en espacios, y bueno, pues siempre hay algún temerario o alguno que comete temeridades que decide que tú puedes hacer bien según qué cosas de lo que tiene que ver con la militancia política, y desde entonces hasta ahora. Es complicado, porque ahí tienes que buscar un justo equilibrio o un equilibrio lo más veraz posible entre lo que tú has cambiado y lo que ha cambiado la sociedad. Porque muchas veces oímos las conversaciones estas de eso hace 20 años, me da igual, en la cuestión más pedestre, pues cómo visten los chicos de ahora o qué tipo de música escuchan. O sea, ya no estoy hablando de grandes transformaciones sociales o políticas. En cualquier cosa, siempre parece que tenemos la tentación de decir que cualquier tiempo pasado fue mejor y que antes nos hacían no sé qué cosas a no sé qué edad, o que antes las cosas tenían un trasfondo más profundo que este y demás. Yo intento huir de eso también, porque yo creo que eso tiene que ver más con un proceso de transformación personal, de cambio. Es decir, los años a uno le caen como a cualquiera y seguramente va cambiando tu manera de percibir el entorno y la realidad en la que vives, porque no vas a los mismos sitios, porque no hablas con la misma gente. Y por otro lado, es verdad que también todas las sociedades, en la medida que son un ente colectivo, que son la suma de individuos, pues va cambiando. Y esta sociedad, ¿en qué ha podido cambiar? Bueno, yo creo que, teniendo en cuenta que ha habido crisis, que no quiero olvidarlo, sí es cierto que desde el año 2000 hasta por lo menos 2011-12, que es cuando la crisis casca más en serio, aunque en el 2008-9 se anuncie, cuando se empiezan a notar todos los despidos y toda esta historia, es más en el 11, 12 por ahí, pero por lo menos del 2000 al 2012
creo que se asienta un sentir colectivo que a la larga no ha sido bueno, que es el del individualismo, que es el de el self-made man, el de hazte tú mismo, el de tú puedes llegar a lo que quieras, todo es solo una cosa de esfuerzo, y con tu esfuerzo y tu preparación ya va a valer, y no es verdad, o sea, no tiene mucho que ver dónde naces. Es que a mí muchas veces me preguntan, me dice la gente, es que cuando tú hablas te entiendo perfectamente y estás diciendo lo mismo que yo querría decir con las palabras adecuadas, tal. Me lo dice gente de clase obrera. Y yo les digo, claro, pues es que no sé hablarlo de otra manera. Seguramente si yo habría nacido en no sé qué lugar privilegiado y mi educación habría sido otra, mi manera de expresarse sería diferente. No sé si más engolada o más abigarrada en los términos, pero sería otra y no sería esta. Pero es que yo soy fruto de mi tiempo y de mis circunstancias, que son muy parecidas a las de la inmensa mayoría de la gente que no tiene la suerte de vivir en palacios ni en chalets. Pero eso digo, yo creo que en términos sociales, en estos últimos 20 años, por lo menos en la primera mitad del siglo XXI, hubo una especie de burbuja social, de que todo era posible y de que todo estaba al alcance y que el dinero, pues poco menos que se lo podía fabricar cada uno en su casa con una troqueladora. Yo a veces cuento como ejemplo que yo me acuerdo que en esos años, 2000-2010, mis colegas de barrio, sus vacaciones no eran al pueblo ni de palo, pero no eran ni siquiera a playas del sur de la península, como pueda ser ahora, o de las islas. No, eran a Cuba, a República Dominicana, a Brasil, a cualquier lugar del mundo, y eran currelas, o sea, estoy hablando de currelas de la construcción y estoy hablando de gente con empleos que no son, digamos, los del George Clooney que vuela en la película esta por todo el mundo y cada día duerme en un hotel, ¿no? Estoy hablando de los curritos. Y eso yo creo que eso fomentó una cultura individualista y que luego, cuando llegó las crisis, generó una frustración muy grande en toda esa gente que había dicho que todo estaba a su alcance y que poco menos era que ir andando, que las cosas ya te venían, y además te venían en abundancia, a verse en la época de la escasez. Ya no hay tanto curro, ya no hay trabajos dignos, ya no hay oportunidades de emancipación para la gente joven como cuando uno podía trabajar y ganaba más, podía plantearse, y eso genera una frustración, y yo creo que esa frustración también explica muchos movimientos reaccionarios, pero tanto en lo político con la extrema derecha y su surgimiento, fundamentalmente en el Estado español, y en el resto de Europa, vaya, como otro tipo de movimientos negacionistas que también hemos vivido, ¿no? Y que al final es como, bueno, pues, no sé, como no me gusta la foto, la impugno. Dices, ya, hostia, pero si no es científico, pues ponerte a impugnar a un epidemiólogo, a un virólogo que lleva 30 años aquí, currando como un loco y como una loca para buscar soluciones, pues porque te has leído o te has visto 2 documentales, o porque Cuano o no quien sea te ha metido ahí 2 documentales tal, pues igual no es así. O sea, que es que yo todavía no he llegado al punto de intentar siquiera debatir con alguien que me va a empezar a hablar de los reptilianos y toda esta movida. O sea, lo siento mucho. Yo creo que hay una cierta desafección a lo que se llama el establishment, lo convencional, lo clásico. Creo que va a ir a más, porque los tiempos que parece que se han empeñado en que nos toquen vivir quienes mandan, y que son las élites y que son los poderes estos que no se presentan a las elecciones, pero que al final son los que te deciden si ahogan a un Estado o no le ahogan, si le ponen condiciones cainitas o no. Ahí está siempre Grecia como un ejemplo no demasiado lejano para acordarnos de lo que puede suponer tumbar la voluntad de un pueblo con el referéndum de Grecia y demás, y tumbar a un gobierno y tumbar a una experiencia que ilusionó a una cierta parte de la izquierda en Europa en su día con Syriza. Y yo, sabiendo que eso está ahí, yo creo que hay mucha gente que tiene desafección evidente al establishment, porque no ve que le solucione las cosas. Y yo como militante político, y como militante político de izquierdas, porque supongo que también hay militantes políticos de otras opciones o de otras maneras de entender la vida y el futuro de este planeta, yo creo que nuestra respuesta está en su indignación, y que nuestra respuesta está en darles propuestas que se salgan de los márgenes del establishment. Es decir, que yo no me considero parte del establishment, y al final tú lo has dicho, soy un militante político, sé que hay mucha gente que para buscarte ahí el dedo en el ojo, pues siempre está con sí, pero estás en la institución, en la poltrona y ganas no sé cuántos mil euros. Muchas veces me lo ponen en Twitter, digo, joder, si yo ganara eso, en 4 años está para no trabajar ya más en mi vida. No, pues esa gente igual no sabe, porque no le interesa, aunque lo vuelva a decir ahora, le va a dar igual, que nosotros damos el número de cuenta al partido, y que es el partido el que recepta el dinero, y que luego nosotros tenemos un salario que es un salario bastante normalito. O sea, es un salario que nada tiene que ver con el escándalo de lo que sería el salario oficial que se percibe de una institución, ¿no? En este caso el Congreso de los Diputados. Pero que eso es una etapa transitoria. Entonces yo soy un militante político y yo lo que no quiero es que mi presencia allí me trastoque esa idea de militante político, y de militante político que además quiere cambiar
pues, si no todo, la inmensa mayoría de las cosas. Y eso se hace, desde luego, no situándote dentro del establishment, sino estando mentalmente fuera de él, y aunque te toque trabajar dentro de él, trabajar para cambiarlo, para derrotarlo, para, no sé, un chitu, para acabar con él, para hundirlo, y para que surja algo nuevo, para que surja algo que sea más democrático, más popular, más participativo, para que todo eso, que seguramente en la década de los 70-80, sobre todo tras la muerte del dictador fascista, pues hizo que mucha gente confiara en la política como la herramienta de cambio para que cambiaran las cosas, pues que eso se vuelva a recuperar. Y tampoco me preocupa tanto que sea en la política. Yo entiendo la política y también entiendo Euskal Herria Bildu. Soy de los que puso la firma, las 5 firmas iniciales, creo que son para la fundación de Bildu en su momento, luego Euskal Herria Bildu. A mí, yo entiendo a los partidos políticos como herramientas, no como fines en sí mismos. O sea, yo veo, por ejemplo, los del PNV, por decir algo, que están todo el día, pues 100 años de historia tenemos y no fundamos. Dices, va, pues mira, pues muy bien. Pero lo importante es que seáis una herramienta al servicio de la gente, no que perpetuéis eso, no sois, no sé, la Real Sociedad Vascongada, amigos del país, que dices, joder, pues cuando tenga 800 años o 2000, pues será pues más importante porque tendrá una trayectoria del copón en lo que sea sus áreas de influencia. Pero para un partido político eso es una herramienta. Entonces, si no conseguimos que esa desafección llegue a los partidos políticos, no evitemos que esa desafección se canalice a través de otras formas de militancia, que las hay, desde la militancia en lo social, en lo vecinal, etcétera. Lo vecinal ahora mismo. Cuando yo era joven, o sea, cuando era bastante más joven que ahora, cuando era chiqui, los movimientos vecinales tenían una fuerza de la pera, una fuerza del copón. En cada barrio había una asociación de vecinos, las peleas eran entre los de un partido y otro por ver quién podía tener más peso o trascendencia en esa asociación de vecinos, porque la asociación de vecinos era referencial en el barrio. Pues ahora están prácticamente demolidas. ¿Quién nos dice que el día de mañana no sean nuevamente herramientas poderosas? Yo creo que lo que hay que hacer es moverse, o sea, que lo que no vale es, pues eso, informarte por 4 vídeos de YouTube o de la tele, me da igual, y decir que todo está muy mal, que todos los que están son una panda de inútiles, y acto seguido pues te vuelves a sacar el paquete de rufles o lo que estés y te metes un juegazo en la Play y que contigo no va el mundo. Pues no va de eso. Yo tengo un hijo con 13-14 años y muchas veces le pincho para que todo eso que él empieza a ver que le gusta y que no le gusta, para que le motive a levantarse de su silla y hacer cosas, que seguro que también hay más gente como él que piensa que hay cosas que no les gustan de la misma manera y que les gustan y les gustarían en más profundidad del mismo modo, pues que haga. Yo creo que es lo que nos quieren vender y es lo que estamos viviendo. O sea, no creo que haya que hacer un ejercicio de proyección. O sea, realmente es lo que estamos viviendo. Llevamos décadas con el recortes de derechos y libertades. Décadas en el mundo del ámbito laboral, por ejemplo, los recortes de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras han ido siendo sistemáticos durante décadas. Pero en las libertades públicas, en lo que entendíamos como libertades públicas y colectivas, también llevamos viviendo décadas de recorte o de retroceso con respecto, por ejemplo, a ese momento de la década de finales de los 70, una vez de muerto el dictador, pues uno ve todas las movilizaciones, todo lo que planteaban, todos los apoyos populares, y se da cuenta que algunas se consiguieron, otras no, pero que a partir del 90 y pico empieza a caer. Yo, que tampoco tengo todas las herramientas, que no soy capaz seguramente de entender todas las herramientas de análisis que puedo tener a mi alcance, al final yo creo que eso tiene que ver también con la aceleración del neoliberalismo. Es decir, mientras existía la Unión Soviética y el muro de Berlín, yo creo que los estados occidentales, sobre todo europeos, tenían muy para sí dar lo que ellos entendían ciertas cesiones o concesiones a la clase trabajadora para que no existiera un efecto contagio con aquello que podía existir al otro lado del muro, sin mitificarlo, que también tenía 1000 problemones y muchas cosas que seguramente también se hicieron muy mal. Pero digamos que ese poder de la clase trabajadora y tal, pues podía ser como un polo de atracción. Y yo creo que durante ese tiempo y hasta la caída del muro, pues las democracias occidentales lo que hicieron fue buscar espacios, digamos, de una cierta comodidad, entre comillas, para la clase trabajadora, y es eso que se llamó el estado del bienestar. Claro, cuando esto cae, yo creo que coincide con la etapa del neoliberalismo. Ya Thatcher y Reagan, sobre todo Thatcher, ya lo significaba antes, cuando decía que estábamos en el fin de lo que se entendía como la clase trabajadora y toda esta historia, en su bronca con los mineros, también es así, y de curioso. Y luego ya Fukuyama hablaba del fin de las ideologías y demás, ¿no? El mismo Fukuyama, que hace 3 días sale diciendo que a lo mejor el neoliberalismo hay que ponerle un poco de coto y que quizás lo socialdemócrata
que a lo mejor no estaría muy mal, porque se da cuenta que es que estamos en un periodo de cierta implosión social, porque además lo que nos anuncian no es bueno, lo que nos anuncian es que la gente lo va a pasar peor, que vamos a vivir el tiempo de la escasez, que es decir, que vamos a pasar del tiempo de la abundancia, ese que he definido antes, que nos hicieron soñar o creer que vivíamos, al tiempo de la escasez. Perdón. Y en ese tiempo de la escasez la gente se revuelve. Entonces yo creo que es un tiempo de oportunidades. No es que yo sea un optimista por naturaleza, o sea, yo siempre pienso que aunque soy muy futbolero, que el partido no se acaba hasta que el árbitro pita y que mientras haya tiempo hay que dar guerra. Y yo creo que ahora tenemos una oportunidad, y yo por lo menos con los compañeros y compañeras con los que milito, pues nos conjuramos en esa, en decirle que este pueblo tiene capacidades para hacer frente a esto que nos dicen, sabiendo que todo es muy complejo, que estamos hablando de, como dicen, la era de la escasez, que en el fondo es la irrupción plena en nuestras vidas de las consecuencias del cambio climático y las crisis asociadas que eso va a generar, y que eso nos va a obligar a cambiar nuestros hábitos y que nos va a cambiar muchos aspectos de nuestra vida, pero que podemos hacerle frente a esto, que es que no tenemos que tener tampoco miedo a seguir diciendo algo tan básico como que queremos ser dueños de nuestros destinos. Es decir, que no estamos de acuerdo en que alguien siga diciendo que porque nacemos en determinado lugar y con determinados recursos tenemos que tener una vida peor, y eso somos la mayoría, para que unos pocos, que tienen el privilegio de haber nacido en otro lugar y con muchos más recursos, puedan seguir manteniendo sus estándares de calidad vital. Claro. Pues eso es súper fácil, ¿no? Es súper cómodo. Si no lo has vivido nunca, llegar allí y decir, chicos, os da una mala noticia, tal. Pues sí. Claro, esto suele ser así, pero lo que no te dicen es que el apretarse el cinturón colectivo y de las clases populares, es decir, de los trabajadores y trabajadoras, es un sacrificio generacional y vital para mucha gente, que se pide para que ellos puedan mantener un estatus de diferencia, es decir, para que eso que decían que era la libertad y la igualdad no se materialice, porque nadie puede ser libre cuando vive sometido a incertidumbres, a miedos, y porque nadie puede ser igual si no atacamos a fondo la desigualdad, y no entendemos que la redistribución de la riqueza no es solo algo que, dicho así, poca gente se puede negar, sino que es algo que hay que llevarlo a efecto, y que eso significa que la gente que tiene mucho, que tiene como para vivir 60 vidas, con lo que ya tiene guardado, o que tiene para vivir su vida, la de sus hijos, la de sus nietos, bisnietos y tataranietos, y los hijos de estos que no va a conocer en su jodida vida, salvo que lo clonen como a Walt Disney, pues no va a poder ser así. Es decir, que tiene que haber límites. Pues si hablan de límites salariales, ¿por qué no hablan de los límites salariales de los consejos de administración y de los bonus? ¿Por qué no se establece una ley que diga que no puede haber nadie que gane, qué sé yo, 30 veces más que el que menos gana? Que no es ninguna locura esto, o sea, que tampoco es una marcianada que se me ha ocurrido porque me pega el sol de plano. Es que esto la izquierda la ha venido teorizando desde hace mucho tiempo, que podía haber ese tipo de escalas. Lo mismo que ahora, pues nadie quiere acordarse de la reducción de la jornada laboral, pero si es que estamos hablando de una sociedad, porque hemos hablado de la crisis climática, pero otro gran problema que tiene esta sociedad, y hablo de la sociedad vasca, no me voy por los cerros de Úbeda, es la crisis demográfica, que no es solo exclusiva de la sociedad vasca, que está en toda Europa, ¿no? Pero que nosotros la vivimos, digamos, con mucho ahínco. Pues si es que nos vamos a encontrar una sociedad donde cada vez hay menos gente, donde los cuidados van a ser cada vez más necesarios, porque la población envejece por fortuna, sin tener que morir antes, porque hemos conseguido un cierto estándar de calidad, pues tendremos que pensar en una sociedad que ponga la vida en el centro, que haga de los cuidados un elemento fundamental. Y eso significará repartir el trabajo también en todos los planos, en los industriales y en todos, con esa además reconversión, entre comillas, o transformación que tiene que haber, porque bueno, lo que hubo de esto que llaman reconversión industrial en el 80 y pico no lo fue, eso fue una desertización industrial. Pero cuando hay una reconversión de verdad, una transformación de verdad, y tengamos que producir de otra manera porque la energía es la que es y demás, pues tendremos que ver en la reducción de la jornada laboral. ¿Por qué tenemos que trabajar 40 horas al día? ¿Dónde está escrito que si no trabajas 40 horas al día no te desarrollas como una persona plena? No sé, Paul Lafargue en el siglo XIX, que era el yerno de Marx, ya reivindicaba el derecho a la pereza, que había que trabajar para vivir, pero no vivir para trabajar. Entonces, yo creo que hay debates que tenemos que seguir dando y que creo que podemos ganarlos. Es que yo lo que veo muchas veces es en la izquierda que nos comemos el marco discursivo y yo diría que disruptivo de la extrema derecha y de los poderes mediáticos de la derecha extrema o de la extrema derecha, e intentamos ahí hacer su batalla, que es perdido. Es como salir a jugar un partido con 3 jugadores menos y además cada uno de los jugadores de menos con los que sales con las 2 piernas atadas. Y dices, joder, pues así no vas a ganar nunca. Pero es que igual hay que plantearse en ese terreno de juego, ¿no? Que vamos a plantear nosotros el otro terreno de juego o con otras normas. Y ahí yo creo que les ganamos, y tiene que ver con la dignificación de la vida, con poner la vida en el centro, con que la gente tenga un envejecimiento activo y activista, con que la gente tenga recursos para poder vivir, y con cosas tan básicas como entender que nacer
Y vivir no puede ser una lotería que dependa del lugar en el que naces, en el que vives. Es decir, que vienes dotado con unos derechos porque esta sociedad la han montado los seres humanos y en teoría la tendrían que haber montado para garantizar la dignidad de todos los seres humanos, con independencia de eso, de dónde hayan nacido y con cuánta pasta cuente su familia. Y eso es lo que hay que trabajar, y yo creo que en esos marcos podemos plantarle el debate a la extrema derecha y a quien quiera y podemos ganarles, y podemos hacer que este país vaya hacia otro lado. Y a lo mejor soy muy ingenuo, no lo sé, a lo mejor esto pues lo dices ahora y luego convocas no sé cuántos actos y dices, joder, y luego la gente no viene. Bah, pues no pasa nada, pues a seguir, o sea, es que tampoco pasa nada. Yo en su día, hoy viene el movimiento pacifista, o una parte del movimiento pacifista, el Carri en su día acuñó un término que a mí me gusta bastante, que era el del insistencialismo. Pues igual hay que ser insistencialista todo el rato, porque la otra que te queda, que es ser el amargado que en el banco cuando están todos ahí, va a empezar el partido, yo no veo eso, que es el opio del pueblo, que tal, porque esos cabrones que ganan 100.000 veces más que tú y le pegan patadas a un balón. Dice que sí, que es verdad, que es un negocio, que es un espectáculo. Y hostia, pero que no nos convirtamos ahí en el villano de Gru que se pasa la vida cabreado con todo el mundo, que joder, hace 15 años, 20 y más. Lo utilizaban contra la izquierda Berzale, ¿no? Es que es la izquierda cabreada, todo el día tienen que estar con cara de mala hostia y tal. Bueno, pues igual había una parte ahí también que tenía que ver con que dices, joder, es que hay mucha gente en su momento, la izquierda Berzale, que también parece que están todo el día cabreados. ¿Y por qué no reivindicamos la militancia de la alegría? ¿Y por qué no reivindicamos que nosotros no sabemos reír y que no necesitamos un pastizal para reírnos, que nos hace reír o que nos emociona cuando haces un llamamiento y salen miles de personas a la calle, cuando hay miles de personas, que las hay en este país, que están dando horas de su vida, que están entregando lo mejor de sí mismos para causas que les son ajenas porque no les afectan directamente a ellos, pero les son propias porque las han decidido hacer como propias. Y puedo hablar de los movimientos internacionalistas, de los movimientos de solidaridad con personas presas, de los movimientos en solidaridad con todo tipo de causas sociales, porque yo cuando voy fuera, ayer estaba en Gijón y todo, pues claro, hay como una cierta vasquitis, ¿no? Pues por nuestro nivel de organización o porque, bueno, pues yo qué sé, pues porque no tenemos a Vox tampoco en los términos subiditos que los tienen ellos o por lo que sea. Y que además ha existido siempre admiración al pueblo vasco por lo que lucha y tal. Y yo muchas veces les digo, a ver, esto no es, o sea, que no estamos dotados con un gen diferente, que estos son décadas de curro de gente a la que se ha vilipendiado, insultado y caricaturizado, tal, pero que han estado dando el callo, el lunes tras lunes. Y los pensionistas, cuando venía iba pensando que estaba viendo que ponían un cartel de pensionistas, me decían, joder, y siguen ahí en la calle y tal, y dices, ¿por qué crees que es? Porque en el resto del Estado no. Y digo, pues mira, pues porque seguramente las referencias organizativas aquí son diferentes y las del Estado han podido decidir que ya que estoy gobernando, que no me estés en la calle, y aquí han dicho, mira, da igual quien gobierne, pues las pensiones se defienden. O también porque hay una cultura de movilización, porque aquí, no sé, o sea, habrá gente que no haya pisado una mani en su vida, pero es muy complicado encontrar gente que no haya salido a la calle por algo, por lo que sea. Igual algunas de las cosas con las que han salido yo no estoy de acuerdo, pero por algo, ¿no? Y con mucha seguridad que sí que estoy de acuerdo. Yo suelo decir con los compas, con Merche, con Iñaki, con John, con Bel, más con Ollán, Andoni, Íñigo con los técnicos y con los senadores, con Idurre y con Gorka y Pablo, que está en el Senado, de que es todo ese es el combo de H. Bildu de Madrid, que yo me siento siempre como un poco Erasmus cada semana, ¿no? Pues al final yo tengo aquí mi vida, no, o sea, soy una persona bastante tranquila, o sea que tampoco es que mi ocio tenga que tener 14.000 actividades diarias para entender que he vivido el día, sino que un rato aquí charlando con alguien me puede parecer tan placentero y que me puede llenar tanto más que tener que hacer parapente un día, vueling otro día y descenso de cañones otro, ¿no? Que hay gente que es como que hostia, que tiene que hacer 14.000 actividades todos los días. Pues yo igual soy más tranquilo. Pero claro, al final vas a Madrid y ya vas sin tu familia, nos hospedamos todos juntos prácticamente, hacemos vida ahí de peñita, de grupo de tal, de ahí todos juntos, salimos a cenar juntos, nos metemos 12 horas, que eso igual la gente no lo sabe, pero nosotros nos metemos 12 horas en el Congreso. Lo único que salimos es de un edificio a otro. El Congreso son 4 edificios o 5 y algunos están comunicados por debajo y otros por la calle esa que se ve en la tele muchas veces, en la carrera de San Jerónimo esa y tal, la acera esa grande por la que entra el presidente y tal. Y en 12 horas no hacemos más que ese recorrido, o sea, de un edificio a otro tal, y comemos dentro del Congreso y ahí nos movemos. Y luego tenemos un rato de ocio, que es cuando salimos a las 8:30, 9, pues hasta las 11:30 o así, que cenas, te tomas un par de cervezas y otra vez a dormir. Y es un poco Erasmus, porque claro, estás sin críos, yo tengo un crío y una cría, y pues las obligaciones derivadas de eso, y ahí no están, entonces, bueno, pues no te despiertan a las 2 de la mañana de, ahí está, pues sé que me duele la tripa o tal.
Pero bueno, pero luego como experiencia está siendo muy, muy rica, que no significa que a todo el mundo les agrade nuestra presencia allí, ¿eh? Y a mucha gente que nos ve se muestra muy dispuesta a hacérnoslo saber, que no les gustamos demasiado. También hay mucha gente, para que la gente lo entienda, hay mucha gente en Madrid, sorprendentemente, que se para hacerte ver que te gusta, o que les gusta lo que estás haciendo, y que valoran muchísimo pues nuestras posiciones y demás, que eso también se agradece, ¿no? Por aquello de los... Sí, no, y un poco así es lo de Madrid, o sea, que existen los dos Madrid realmente, o sea, es así, digamos, ese feedback con gente de Madrid, pues puede ser normal, que pienses que pues ahí van todos al pedo de Ayuso y están todos como una maraca, y más de derechas que yo qué sé. Y no, luego hay otro Madrid rebelde, otro Madrid combativo, yo diría que zapatista, un Madrid de montar resistencias, muy vanguardista. Es algo que me sorprende de Madrid, es decir, pues es verdad, al final es una gran ciudad y llega todo, pero lo mismo que llegan todas las cosas culturales, pues llegan también, digamos, entre comillas, las nuevas expresiones políticas o los nuevos campos de lucha en lo político y en lo social, y pues hay veces que encuentras cosas que te sorprendes, ¿no? Y bueno, en ese sentido es enriquecedor, porque sí es verdad que al final, si estuviera aquí, o si mi militancia se ciñera a mi barrio, Gurutzeta, o a mi pueblo, Baracaldo, que no digo que no fuera potentísima también, pero te perderías también todo ese tipo de ventanas, ¿no? Abiertas al mundo que eso te permite. Pero bueno, yo hago una valoración positiva, porque creo que hemos tenido suerte. O sea, creo que hemos tenido suerte, primero porque la gente decidió que la tuviéramos votándonos en la forma en la que lo hicieron, y eso nos dio tener grupo, eso nos ha permitido visibilidad, pero hay otra parte que esa no estaba determinada de antemano, ni siquiera con el resultado electoral, que era que el grupo empastara bien y que ofreciera, digamos, esa visión poliédrica que queríamos ofrecer de lo que es Bildu, porque no es lo mismo. La militancia de Euskal Herria Bildu está muy pegada al terreno en el que vive, y no es lo mismo la Euskal Herria Bildu de Baracaldo, de Abanto, de Portu, que seguramente la de Oiartzun o la de Elgueta o que la de Tafalla. Y yo creo que todo eso ofrece militantes, sobre todo militantes, pero muy variados, con digamos, acentos y con perfiles muy marcados. Y eso ha aparecido en el grupo con mucha claridad, y además yo creo que en un ambiente que, probablemente porque estamos allí en esas condiciones, pues de mucha camaradería. Es decir, yo llevo muchísimos años en la política y he conocido grupos muy variados de personas, formando parte de grupos municipales, grupos junteros, grupos parlamentarios. No es que yo haya estado en todos, pero los he conocido y los he podido observar, y yo creo que, y lo digo a veces sin demérito para los anteriores, ¿no? que de todo hay, buena gente hay en todos los lados, pero este grupo funciona muy bien por eso. Yo creo que hay una muy buena relación, hay una química personal entre todos que nos hace, pues, probablemente dar lo mejor de nosotros, que no sé cuánto nos queda, porque claro, la gente cada vez te pide más y dices, yo ya no sé qué hacer. Hay veces que hablas de un tema y dices, joder, sí he hablado ya 30 veces, o que veo vídeos míos que son de hace 2 años, ¿no? Y que de repente alguien dice, hostia, porque se han puesto, porque igual alguien habla ahora de antifascismo y recuperan un vídeo mío de antifascismo hace 2 años y digo, eso había que decirlo. Y digo, me lo dije hace 2 años, pero no te quiero quitar la ilusión, pero que tampoco puedo hacer yo de esto todos los días, que tampoco uno es, yo qué sé, si fuera un cantante de la hostia, el cantante de los Metallica, no sé, pues igual puedo hacerlo, bordarlo todos los días, pero ya creo que ni esos, ¿no? Porque ya anda el tío diciendo que se puso a llorar en un concierto porque ya no puede dar de sí lo que daba antes. O sea, que yo creo que para conocer la dimensión, la profundidad de algo, hay que ver cuántas veces aparece en tu vida y cuántas veces es recurrente en tu manera de ubicarte, en tu manera de referenciarte frente a otras personas, ¿no? Y yo creo que la ría es muy importante en mi vida. Probablemente no porque yo decidiera que la ría fuera muy importante en mi vida, yo qué sé, yo no he hecho remo, ¿no? O sea, no... que entonces ahí diría, joder, pues es donde he estado remando todos los días, para mí la ría lo era todo. No, pero porque acompaña toda mi vida. O sea, es que no era solo una referencia, digamos, de carácter geográfico o de un mapa, es que era una constante. Ayer en Gijón me preguntaban ahí, tal, ¿de qué parte de Euskal Herria eres? Tal, Baracaldo, tal. La margen izquierda, la ría, el Nervión, pues, y te sale ahí, ¿no? Y dices, hostia, pues sí que es importante, porque voy a dejar Baracaldo, la margen izquierda. ¿Y la margen izquierda de qué? Da igual, ¿no? Pues el Nervión. Y yo creo que la ría es un poco la arteria por lo menos del Gran Bilbao, de lo que llaman el Gran Bilbao, es la arteria en el sentido que es lo que permite que todo funcione, y no hay más que ver el pasado industrial que tuvo, y bueno, ahora está en esta fase postindustrial y neoturista y tal, pero para mí la ría está muy presente en todos, claro.
que yo vivía en Bilbao y bajabas al ayuntamiento y tenías la ría. Es que te ibas a San Mamés a ver algún partido de Atleti, entonces ibas ahí, tenías que bordear una parte de la ría, el Parque Los Patos, y está la ría, siempre está la ría, los bares, no sé qué, y lo recuerdo las dos, quizás no lo he dicho porque sabía que iban a ser muy topicazos, pero sí, claro, la batalla de Euskalduna, para mí fue más el puente de Euskalduna, fíjate, o el puente de Deusto, lo que llaman el puente de Euskalduna, más, digamos, la imagen icónica de ese conflicto y de lo que eso supuso en nuestras vidas. Lo de la Gabarra, pues sí, claro, era por la ría y tal. Pero para mí es que la ría está en todo, ¿sabes? Que yo veo películas de estas de cine kinky de los años 80, algunas rodillas rodadas en Bilbao, y te aparece la ría, pero cuando te aparece el puente de la Salve, ¿no? Que llamábamos nosotros, y que ahora se llama el puente de los príncipes de España, no sé qué hostias. Pero, claro, es que son elementos, o en mi caso, por donde vivía, pues el Parque Echevarría, que primero fue una fábrica y ahora es el lugar donde ponen las barracas en fiestas de Bilbao y tal, es un pulmón verde ahora de Bilbao. Pues son lugares que dices, joder, pues ¿qué significan todas las referencias que permiten ubicarte a ti como persona? Es decir, porque te has movido por ahí, has vivido por ahí, y seguramente algo se impregna de ti. O sea, no solo volcamos a la ría nosotros durante un tiempo mucho vertido y mucho residuo, ¿no? Pero que yo creo que la ría también te impregna. Esto no quedará igual muy bien, ¿eh? Pero yo muchas veces lo digo, que hay momentos, tampoco soy muy nostálgico, o sea, yo siempre digo que intento ser disfrutón, o sea, que me gusta la vida y me gusta vivir y me gusta disfrutar lo que la vida me depare a cada momento. Pero cuando a veces te pones nostálgico, porque a todo el mundo le pasa, pues a mí, yo tengo una cierta nostalgia del Bilbao gris, del Bilbao feo ese, del orgullo del Bilbao feo, que todo el mundo decía, joder, ¿cómo puedes vivir ahí? Es súper feo, pero decías, buah, sí, lo que tú quieras, pero la vida que tenía ese Bilbao y la gente y la garra que tenía esa gente y tal. Bueno, yo creo que eso también explica mucho, ¿no? De eso que se llama el rock radical vasco, por lo menos en la parte más vizcaína y demás, explica también mucho, ¿no? La ría yo creo que tiene un peso importante en todo eso y no hay más que ver pues muchas canciones, Venga, de Escorbuto, Parabellum y otros tantos en las que o de manera directa o de manera velada te aparece todo ese paisaje industrial, todo ese paisaje asociado a la ría y demás, ¿no? Pues yo creo que somos en parte hijos de la ría. Que yo entiendo que este Bilbao es mucho más bonito, que si traigo a una persona y le pudiera enseñar en el mismo tiempo los dos Bilbaos, me elegiría sin dudar el Bilbao bonito, del paseo por el Guggenheim, digamos, la limpieza, la tranquilidad y el sosiego de esa zona y tal. Yo lo entiendo, pero yo que viví también parte del otro Bilbao echo de menos a veces ese espíritu canalla, pero en el buen sentido, ¿no? Como dice el Cuchi Romero cuando habla de los canallas, tal. Eso me gusta y bueno, ya te digo, a veces digo, bueno, pues está bien. Joder, me parecía un proyecto interesante porque lo fácil era haber cogido 10 referencias populares en este momento o cuando se hace el proyecto de Ezkerraldea, porque seguramente eso pues te da más oportunidad para que el proyecto pueda ver la luz en algún formato y en algún lugar, pero a mí eso me parecía más un publireportaje y no me hubiera traído tanto. Cuando me comentaste que lo que buscabas que era a través de la imagen y de estas entrevistas ofrecer una radiografía, una fotografía en movimiento de lo que es Ezkerraldea a través de sus gentes y de todas sus gentes, o sea, del que va por la calle y alguno se gira porque le conoce, hasta del que no se gira a nadie, o incluso de aquellos a los que les giran la cabeza para no verles, ¿no? Y a mí eso me gustaba, porque yo creo que eso es todo, y porque al final en la vida es que uno no elige dónde va a estar, es que la vida te da vueltas, te da trompicones, como una lavadora a veces, una centrifugadora, y a veces te hace pensar que vas a estar siempre aquí, pero puedes acabar aquí. Yo cuando veo gente que lo está pasando mal, y pues con mis hijos, pues muchas veces pues también les dices, a ver, bueno, o sea, todo el mundo merece un respeto porque él no ha elegido estar así, porque probablemente incluso ha luchado para no estar así en muchos casos, y esto es así, y es que la vida da tantas vueltas. Mira, yo nací ahí, según nací me llevaron a Bilbo a vivir, estuve ahí 31 años viviendo en Bilbo, en mi barrio, y hace 19 años me vine a vivir a 200 metros de donde nací. Pues son casualidades de la vida o circunstancias, o sea que... Y es en Ezkerraldea y yo me siento muy orgulloso, y también es verdad que cuando en algunos sitios te presentan como la voz de Ezkerraldea, la margen izquierda, pues siempre la aclaro, digo, que sí que es verdad que nací en margen izquierda, que no es mentira, que nací ahí, en el Hospital de Cruces, como medio Vizcaya, y que luego viví en Bilbao y que ahora vivo en Ezkerraldea y que llevo ya mucho tiempo, como para que nadie piense que soy un paracaidista, ¿no? Por el estilo. Pero bueno, pues tienes esa dualidad, ¿no? Y fíjate, yo creo que ahí la ría me la salva, porque la ría está presente en los dos escenarios, que son muy parecidos porque son dos barrios de clase obrera, pero con el nexo de la ría en común. Y el proyecto me gustaba por eso, porque me parecía una forma original de describir qué somos, qué fuimos y qué nos gustaría que fuese esto. Y siempre en primera persona, al plural.